Hace 100 años el pueblo guaraní seguía luchando por conservar su tierra, su libertad y su dignidad. Arrinconados al pie del monte, liderizados por Apiaguayqui Tumpa, se levantaron en armas para expulsar a los Caraí. En enero de 1892, los hacendados y el ejército boliviano dieron fin a este heroico y desesperado alzamiento guaraní. En las tierras del Paraguay y Brasil, las familias guaraní crecieron tanto que empezó a faltar la tierra para cultivar. Por ello, buscaron nuevas tierras donde vivir mejor. Siguiendo el consejo de los Ipaye, hombres de sabiduría, y de los jefes de la comunidad, o Burubicha, caminaban en busca de la tierra sin mal, Ibi y Mara. Esta tierra sin mal tendría buenos campos de cultivo, mucha agua. Sería el lugar donde el guaraní encontraría la felicidad, la paz, la libertad, la bendición del Tumpa, o Dios, sería tan grande que tendrían abundante maíz y chicha, y no les faltaría el convite, la fiesta y la danza. Cuando los guaraní llegaron a la cordillera, creyeron que se estaban acercando a la tierra deseada, y desde entonces la cordillera iba a ser celosamente conservada y defendida. Aquel extenso territorio en el que se asentaron abarcaba parte de los hoy departamentos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, desde el Río Grande hasta el Río Bermejo, desde Tomina hasta la frontera con el Brasil. Los guaraní, como eran buenos quereimba, buenos guerreros, lucharon contra los incas, logrando contener el avance de estos, y asimismo lograron asimilar a los chanés que habitaban esta región. Los chanés se adecuaron a la forma de vida de los guaraní, y este modo de ser y vivir fue denominado por otros pueblos como chiriguano, que significa mezcla entre hombres guaraní y mujeres chané. En 1520 llegaron los españoles, y desde ese momento quisieron someter al pueblo guaraní y despojarlo de sus tierras, argumentando que eran salvajes, infieles, ladrones, y que maltrataban a los pueblos que colaboraban con ellos. Por su parte, los guaraníes, orgullosos de su teco, de su modo de ser y de su gran sentido de la libertad, decían que los españoles eran igual que ellos, por lo tanto jamás se someterían. Esta actitud ofendió tanto al conquistador que motivó la declaración oficial de guerra por parte de la corona española a todo el pueblo guaraní. Muchos guaraní fueron sometidos al régimen de la misión, lo cual significó privarles de su libertad y de la educación de sus hijos, mientras la mayor parte participaba de los muchos levantamientos. Declarada la independencia y fundada la República de Bolivia en 1825, la suerte del pueblo guaraní no cambió en nada, que el proceso de conquista en la República se hizo más violento y avasallador. El primer decreto de Simón Bolívar fue dar tierras a los patriotas que lucharon en la Guerra de la Independencia. Pero, ¿qué tierras se repartieron a los patriotas? Fueron las tierras de los guaraní, chiquitanos, sirionós y de otros pueblos indígenas. La expansión de las haciendas ganaderas, los constantes abusos de los criollos y la usurpación del territorio llevaron al pueblo guaraní a muchos levantamientos en defensa de su dignidad. Desde 1840 hasta 1892, las guerras se sucedieron de tanto en tanto. Mientras ello acontecía, creció un niño que vio morir a su madre degollada. Fue educado por un ipaye que le enseñó a curar con hierbas y le transmitió las costumbres y el saber de su pueblo. Ese niño, llamado Apiaguayqui, al cumplir 28 años, decidió luchar por su pueblo. Era llamado Tumpa, en el sentido del hombre que va a liberar, como el enviado divino que va a buscar la liberación de su pueblo. En 1892, Apiaguayqui, el Tumpa, con 6.000 guerreros, protagonizaron el último levantamiento del pueblo guaraní. De los 6.000 quereimbas que participaron en el combate, 2.700 fueron masacrados, 1.200 tomados como prisioneros y el resto logró escapar. Como efecto de la masacre, los Caraí, o criollos, colonos y soldados, se adueñaron de las mejores tierras y los guaraní fueron obligados a servir en las haciendas. Solo algunos buscaron refugio en lugares donde no era fácil llegar. Nunca el guaraní se sintió tan extraño en sus tierras como en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Su territorio, la región de Cordillera, estaba llena de soldados bolivianos y soldados paraguayos. En medio de la confusión, los guaraní participaron en la contienda
forma enrolados, en realidad en muchos casos reclutados compulsivamente, unos en el ejército boliviano y otros en el paraguayo. Ese año hemos sufrido mucho en la guerra. Lo han reclutado, lo han llevado a la fuerza, viejitos, jóvenes, de 15 años, de 14, de 12 años, de hambre, algunos han muerto, de sed han muerto. No ha habido instrucciones para los soldados. La guerra del Chaco provocó por un lado miles de muertos y heridos guaraní y por otro la dispersión y la migración a la República Argentina. La reforma agraria de 1953 fue otro acontecimiento histórico que no favoreció en nada a los guaraní. Los únicos beneficiados con grandes extensiones de tierras fueron los ganaderos. El avasallamiento del territorio guaraní se continuó con mayor intensidad durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Los seguidores de este régimen recibieron como regalos las mejores tierras, hundiendo más a los guaraníes. El proceso de despojo de las tierras y el avasallamiento al pueblo guaraní ha conducido a algunas comunidades a habitar lugares alejados e inaccesibles. Algunas comunidades se encuentran cautivas bajo el régimen de las haciendas y otras tantas han desaparecido. A pesar de ello, los guaraníes han mantenido celosamente su cultura. En los últimos tiempos, las comunidades que se mantuvieron libres han comenzado a reorganizarse. Los primeros movimientos que han surgido dentro de las comunidades guaraní, evidentemente, respondía un poco también lo que pasaba a nivel nacional. Los campesinos del interior del occidente estaban empezando a organizar en forma de sindicato, de que de alguna manera sí les permitía dialogar, le permitían plantear, le permitían tener voz. Pero surgió el problema de que la forma de planteamientos, la forma de estructuración de los sindicatos no respondía a la tradición de los guaraníes, o sea, la forma tradicional de su organización. El sindicato no viene a enganchar con las costumbres del guaraní. En vez de fortalecer a la organización comunal, el sindicato viene más bien a dividir. Ese ha sido el motivo para cambiar de la central única a la Asamblea del Pueblo Guaraní. En febrero de 1987 se crea la Asamblea del Pueblo Guaraní. Tiene como objetivos buscar la unidad de su pueblo, mejorar las condiciones de vida y resolver definitivamente el problema de tierra-territorio. Se encuentra organizada en 3 niveles: comunal, zonal y regional. A nivel de las comunidades está conformada por las autoridades Burubicha y Viraija y los responsables de producción, infraestructura, salud, educación y territorio, elegidos por la misma comunidad. Las comunidades de una zona están organizadas en asambleas zonales o capitanías. Finalmente, a nivel regional, se encuentra el comité ejecutivo, elegido por un tiempo determinado y conformado por los representantes zonales. Uno de los objetivos que se tiene dentro de la Asamblea del Pueblo Guaraní es unir al pueblo guaraní a todo nivel. Primero, volver a reagrupar en comunidades, en nucleaciones familiares, y esto hace que el pueblo otra vez empiece a arraigar en sus propias comunidades y empiecen a conocer entre los dirigentes, entre los capitanes, entre comunarios de base, con otras comunidades, y así empiecen a analizar sus propios problemas. Y uno de los primeros problemas que habría que enfrentar es la producción. Entonces se crean las comunidades de trabajo para poder luchar contra este mal que es la falta de la alimentación, y que de alguna manera las comunidades se autoabastezcan en cuanto a la alimentación para poder seguir trabajando y para poder enfrentar los diferentes problemas, como por ejemplo salud, educación, la falta de camino, la falta de agua potable en las comunidades, ¿no? A través de la Asamblea Pueblo Guaraní estamos avanzando en territorios, en educación, en salud, en desarrollo, ¿no? Pues mediante nuestras organizaciones lo que tenemos es agua potable. Tenemos también la vivienda un poco acomodada, ¿no? Ahora este año tenemos Chaco también, que tenemos 100 hectáreas. Y terreno mecanizado son 54 hectáreas que está trabajando ahora la máquina. En enero de 1992, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia convocó a una movilización para conmemorar los 100 años de la masacre de Curuyuqui, con la finalidad de reafirmar la identidad guaraní y consolidar su organización. Estas marchas es muy importante para nosotros. Estamos recordando
100 años de batalla de Curuyuqui. Estamos haciendo ese recuerda, digamos, el 28 de enero, que ya cumplió 100 años de batalla de Curuyuqui. Esta marcha lo estamos haciendo el recordatorio de nuestro abuelo que cayeron defendiendo nuestro territorio. Nosotros sentimos mucho ese dolor que han sufrido ellos, por eso estamos haciendo esta marcha. La mayor parte de los guaraní que participaron en los actos de conmemoración de Curuyuqui llegaron desde sus comunidades caminando, recorriendo grandes distancias, algunos hasta de 200 kilómetros. Cuando los marchistas llegaban a una comunidad, eran recibidos con muestras de solidaridad, hospitalidad, convite, arete o fiesta, características del pueblo guaraní. Entre los marchistas destacó la presencia de mujeres y jóvenes que en un ambiente festivo reafirmaron sus convicciones respecto de tierra, territorio y su cultura. Después de varios días de caminar, fueron concentrándose en Ivo. Desde allí, unos 6.000 guaraní se dirigieron a Curuyuqui. Al llegar al cruce de los caminos de Cuevo, Ivo y Curuyuqui, se realizó un acto con el descubrimiento de una cruz. Curuyuqui deberá quedar en los recuerdos de todos los guaraní. ¡Viva la Asamblea del Pueblo Guaraní! ¡Viva! En Curuyuqui se recogieron los restos de Quereimbas para trasladarlos al cementerio de Ivo y darles allí sepultura. De esta forma se rendía homenaje a aquellos caídos en 1892 que habían prometido amar, conservar y defender celosamente la cordillera. Los carais, blancos, colonos, ganaderos, deben reconocer las injusticias que han cometido con el pueblo guaraní, al cual no solo quitaron las tierras, sino también le quitaron la dignidad humana, tanto que hasta en este momento hay lugares en este territorio en que los guaraní no tienen un palmo de terreno y sus patrones apenas una vez al año saben arreglar sus cuentas. La conmemoración de la masacre de Curuyuqui fue también un acto de proyección hacia el futuro. Es por ello que se inauguró la campaña de alfabetización bilingüe. La educación intercultural bilingüe ha motivado que los padres de familia se preocupen para ayudar a sus hijos. Por eso se está haciendo la campaña de alfabetización en guaraní, inaugurado en estos momentos. La trascendencia de este acto radicó fundamentalmente en el masivo reencuentro del pueblo guaraní. A este importante acto asistió como invitado especial el presidente constitucional de la República. Hemos preparado un decreto, establece la ejecución del programa de educación intercultural bilingüe en todas las comunidades guaraníes, aymaras y quechuas, proyectando su implementación hasta el nivel medio, como justo homenaje de recordación del centenario de la batalla de Curuyuqui. Algunos ofrecimientos que hizo el gobierno fueron bien acogidos por los guaraní. Sin embargo, no se dio respuesta concreta a los planteamientos fundamentales presentados por la APG a través de un pliego petitorio. Gobiernos ha venido, ¿no? Y claro que no habló nada de territorio, ¿no? Y eso es un negativo para nosotros, ¿no? Y lo que más queríamos que hable de territorio y no habló ni una palabra, ¿no? El Estado boliviano tiene una deuda con el pueblo guaraní en la historia y esta deuda se refiere más concretamente al problema de la tierra. El gobierno no ha dicho absolutamente nada en positivo sobre esto. Ha nombrado de paso el problema de la tierra. Es un derecho de nosotros tener una ley que nos pueda amparar, que a través de ella nos puedan respetar, que a través de ella ya seamos reconocidos ante el Estado o ante los gobiernos a nivel nacional. Tumpa, Dios hombre, que viene con mi pueblo desde tiempos inmemoriales. Lanzo mi grito a lo más recóndito del universo, para que sepan que en 1000 años la historia de mi estirpe no ha cambiado. Han querido someterlo y humillarlo, pero la flecha, la lanza, fuerza y el orgullo lo han impedido. Mientras corran ríos por estas tierras, mientras la sangre guaraní hierva ante la injusticia, en cualquier tiempo y lugar siempre habrá un Tumpa.